aceptamos también los protestantes. O sea, esto ya no va a ser Francia para los católicos, no, ahora es Francia para católicos y quien quiera venir de otra experiencia de fe. Ya no va a ser Alemania para los católicos, no es Alemania para los católicos y para los protestantes. Lo interesante es que Alemania era más protestante que católica. Lo mismo ocurrió en Inglaterra. Ya no es Inglaterra para los católicos, no, ahora es Inglaterra para todos los cristianos. Pero desde luego Inglaterra era más protestante que católica. Lo mismo sucedía con Holanda. O sea, ya no era Holanda para los católicos, ahora era Holanda para todos los cristianos, pero obviamente la influencia de Zwinglio en Holanda fue fuerte, y desde luego Holanda era más protestante que católica. Y Alemania también más protestante. Y Alemania más protestante que católica. Así que las pequeñas naciones que empezaron a reformularse, pues están viendo a las grandes potencias que se están desarrollando en el continente europeo. Espérate, pero si esta gente no se están vinculando con la Iglesia Católica, olvídate de eso, que vengan todas las religiones que quieran, pero el Estado controla, el Estado rige, el Estado gobierna, el Estado administra, el Estado pone y el Estado quita. Aquí ya el Papa no tiene que venirnos a decir a nosotros cómo es que va a dirigir los destinos del Estado. Por lo tanto, el siglo XIX probablemente es el siglo más doloroso para la historia de la Iglesia Católica, porque es el siglo donde prácticamente aquel poder político que se generó desde el siglo IV y que siguió acompañando a la Iglesia hasta que finalmente en la era del oscurantismo era más poderosa la Iglesia que los estados, pues prácticamente en Europa eso pasó a la historia. Esto entonces da oportunidad para que aquellos movimientos misioneros que se están desarrollando tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, entonces empiecen a cobrar conciencia de la gran oportunidad que tienen. ¿Para qué? Óyeme, si ahora toda Europa nos está abriendo las puertas, pues vamos a desarrollar movimientos misioneros. Y el siglo XIX fue un siglo de un estallido misionero extraordinario para Europa dentro del protestantismo, y hizo que los metodistas y los bautistas se abrieran paso en Alemania y en todo el norte de Europa. Hizo que el pietismo luterano desde Alemania empezara entonces a invadir otros territorios en cuestiones de fe. Hubo inclusive un auge de iglesias libres, porque hasta el siglo XVIII la gente era de la religión por el lugar en que nacía. Es decir, en el siglo XVIII, desde luego, un alemán era luterano porque nacía bajo el gobierno religioso luterano, y un inglés podía ser calvinista o podía ser anglicano, dada la circunstancia de que ese era el sistema religioso del gobierno. Pero ahora se empieza a desarrollar el nuevo concepto de iglesia libre, donde el individuo es de la fe que a conciencia decide elegir, y no es de una fe por nacimiento. ¿Ve? Como hoy ustedes se pueden sorprender, digamos un país extremadamente católico, España, pues fantástico, pues, pero ahora en España, España no puede decir que porque nació un niño en España es católico. No. Ahora simplemente la Iglesia se limita a que si los padres lo llevan, lo bautizan católico. Y desde luego lo confirman después católico en la primera comunión. Pero muchos de esos que fueron bautizados católicos y confirmados católicos llegan a grandes y están ahora en iglesias evangélicas. Y no hay ley que les prohíba en España elegir ser de una iglesia evangélica, porque ese concepto empezó a establecerse y empezó a desarrollarse, y los pueblos y las naciones
empezaron a asimilarlo. Por el otro lado, las iglesias empezaron a ser sostenidas propiamente por sus miembros y ya no por los estados. Y eso, en cierta medida, daba a la iglesia cierta capacidad y cierta fuerza, porque ya no tenía que estar doblegada a las reglamentaciones del Estado, que podía decirle, ustedes llegan hasta aquí, pero de aquí para adelante le toca a esta otra denominación. No, ahora simplemente lo sostienen los miembros, y como los miembros lo sostienen, pues nosotros estiramos el pie hasta donde nos llegue la sábana, y si la sábana es larga, pues estiramos el pie más largo. Por el otro lado, como ya dijimos, este avance misionero y estas conveniencias hicieron que hubiera países como Alemania, como Holanda, como Suiza, como Inglaterra, que finalmente se convirtieron en países protestantes. Por el otro lado, se empezó a dar otro fenómeno interesante, y es que el siglo XIX fue el siglo de los sindicatos obreros, del desarrollo de las protestas obreras por aquellas injusticias, y la Iglesia también dio su apoyo a los obreros para que formaran sindicatos. De hecho, los metodistas dieron un apoyo extraordinario en Europa a los movimientos obreros y a los movimientos sindicales. También los cuáqueros, pues por ese sentido de justicia. Acuérdense que la Iglesia empezó a asumir posturas sociales, empezó a asumir responsabilidades sociales. Hoy me decía una hermana que estaba yendo a la YMCA, y yo le decía, pues si va a la YMCA procura que antes de ponerte a hacer ejercicio hagan una oración. Me decía, pero ¿por qué? Pues porque eso lo crearon cristianos, y lo crearon precisamente con ese propósito. Lo que pasa es que finalmente se olvidaron y se perdió de perspectiva. Los cristianos británicos empezaron en Europa a sentirse con el derecho de hacer que la esclavitud no volviera a victimizar a nadie. Y ellos los ingleses se tomaron muy en serio la responsabilidad de que en Europa no se traficara con esclavos, a tal punto que la marina inglesa vigilaba los mares europeos con el único propósito de descubrir algún barco donde se estuviera traficando con esclavos. No importara de qué país fuera, ellos lo invadían y liberaban a los esclavos. Y esto obviamente pues se convirtió en un elemento muy simpático en Europa, que el protestantismo, que la representación del gobierno protestante esté asumiendo una postura de abolición de la esclavitud. De hecho, las colonias británicas en el Caribe fueron las primeras, oiga bien, las primeras que otorgaron en el Caribe en el 1833 la abolición de la esclavitud. Yo les he hablado a ustedes de un cuadro que yo tengo en mi casa, ¿verdad? De una negra esclava, que es uno de mis cuadros favoritos, que algunos me lo han criticado porque no conocen la historia. Pues cuando yo fui ahora de vacaciones con mi esposa a Martinica, resulta que estábamos en el aeropuerto y andábamos buscando algo pues, que leer y entretenernos en el vuelito, porque el vuelito es como de 2 horas y pico de Martinica acá a Puerto Rico. Y nos metimos a una librería, y mi esposa pues el tercer idioma que estudió pues fue francés, y a ella pues le gusta la cosa esa, ¿no? del francés, y empezó a buscar algún librito francés para que le recuerde un poco lo que ya había perdido de francés. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con la portada. Óigame, yo le he prometido un montón de libros que estoy digo que se lo iba a traer, pero se me quedó, que no tiene que ver nada con el alemán, con el Alzheimer, que se me quedó, ¿verdad? Pero nos topamos con un libro que la portada tiene el mismo cuadro que yo tengo. Y desde luego mi esposa viene para acá corriendo y me dice, mira Moisés,
Y le digo, bueno, tú eres la que sabe la jeringosa esa, explícame qué dice ahí. Y desde luego el cuadro ahora para mí se hace mucho más importante y mucho más valioso, porque resulta que este cuadro es precisamente de una mujer que fue traída como esclava del África, y en el camino, siendo traída del África y llevada a Barbados, fue abusada sexualmente por un marinero y quedó embarazada. Por lo tanto, cuando esta mujer llega a Barbados, se vende como una esclava lechera. ¿Una esclava qué? Lechera. ¿Ves? Desde luego, es una mujer brillantísima, es una mujer de un temple recio, a tal punto que se convirtió en la primera mujer, en la pionera de la abolición de la esclavitud en Barbados. Así que yo descubrí que tengo un cuadro que tiene una historia bien interesante. Lo único triste es que yo creía que yo era el único que lo tenía, pero el original está en el Louvre. O sea, yo no tengo el original, yo tengo una copia, y eso obviamente, pero por lo menos llegar a tener el original, Dios mío, pero yo tengo una copia, ¿verdad? Ahora, fíjense qué interesante que esta mujer fue sacada de Barbados por un prominente hombre que se casó con ella y se la llevó nada más y nada menos que a la ciudad de Salem, en Estados Unidos, y fue pastoreada en Salem por un pastor inglés. Y todo eso está dentro de la historia de ese librito que narra toda la vida, hablando del cuadro, hablando del cuadro y de la historia de la mujer del cuadro, ¿no? Así que cuando la historia dice que Inglaterra tomó una posición bien agresiva de liberación de la esclavitud, y desde luego fue la primera que en el Caribe dijo, no, los esclavos del Caribe en nuestras colonias van a ser liberados y la esclavitud va a ser abolida. Pues eso es un dato obviamente que abona a la gesta del protestantismo inglés, porque es bajo el protestantismo inglés que esto sucede. En resumen, el periodo que abrió la Revolución Francesa y el periodo que abrió la Revolución en América, ¿no?, con las 13 colonias, y que terminó con la Guerra Mundial, trajo cambios en el horizonte europeo. Y desde el punto de vista religioso, pues los cambios fueron de mucho beneficio para el protestantismo, y dolorosamente fue muy triste para la Iglesia Católica. El catolicismo fue el que más sufrió, el que obviamente estos cambios se dieran, porque el protestantismo no tenía mucho que perder, porque todos eso eran territorios católicos, pero tenía mucho que ganar, y obviamente lo capitalizó. La Iglesia Católica entiende que el siglo XIX es un siglo muy reaccionario contra la fe, porque es luego el siglo donde aparece Engels, donde aparece Marx, donde aparece toda esta nueva connotación del racionalismo, donde aparece nuestro amigo Darwin, donde aparece toda esa gente y toda esa posición humanista, racionalista, que trasciende al presente y que tanto daño, ¿no?, ha hecho a la fe. Desde luego, el protestantismo ha sabido capitalizarlo mejor, porque la Iglesia Católica se ha mantenido dentro de unas posiciones muy rígidas, como por ejemplo la posición del divorcio, que todavía al día de hoy la Iglesia Católica sigue siendo rígida, y la Iglesia Protestante es más flexible ante el divorcio que la Iglesia Católica. Por lo tanto, el católico que quiere volverse a casar tiene dos alternativas: o le paga a la Iglesia ¿cómo le llaman eso? El derecho canónico,